Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la 12ª lección del tercer trimestre de este año. Y la lección de esta semana continúa con lo que fue la lección de la semana pasada relacionado al apóstol Pablo. Definitivamente el apóstol Pablo hizo una gran impresión en el mundo antiguo cuando se podría decir reinaba la cultura helénica. La cultura helénica fue un periodo de tiempo que se considera, podríamos decir, como algo artístico entre lo que fueron los líderes del tiempo cuando murió Alejandro Magno y quedaron sus 4 generales hasta el tiempo cuando surgió, podemos decir, el reino romano. Este fue el periodo de la cultura helenística y en este periodo le tocó, podemos decir, influenciar el apóstol Pablo a la iglesia primitiva o la iglesia temprana. La lección de esta semana es la 12ª, como ya dijimos, y su título es Pablo, misión y mensaje. Recuerde que el Señor Jesucristo dio una gran comisión y esta gran comisión es cumplir con la misión de evangelizar y llevar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y de esta manera el apóstol Pablo recibió esta visión. Y como el apóstol Pablo era un hombre férreo, un hombre inquebrantable, un hombre con una convicción poderosa, él pudo influenciar no solamente a la iglesia primitiva, sino también a los líderes de aquel entonces. De tal manera que la influencia del apóstol Pablo hizo un gran cambio en la cultura de aquel entonces, en la religión de aquel entonces, cambió la perspectiva de muchas personas. Esta semana vamos a estudiar, a comprender y a disfrutar de esta hermosa lección. Por ejemplo, vamos a estudiar qué dilema tenían los griegos y los judíos en el tiempo de Pablo. ¿Cuál era ese conflicto? ¿Qué era esa confusión? Que vino Pablo a aclararla de una vez por todas. También vamos a descubrir al estudiar cuáles fueron las metáforas que usó el apóstol Pablo para cumplir con la misión y llevar su mensaje. Él utilizó muchas, podemos decir, metáforas, muchos símiles o comparaciones. Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Seguidamente vamos a aprender cómo Pablo enseñó sobre la ley, las obras y la fe. ¿Qué fue lo que enseñó el apóstol Pablo sobre estos 3 temas que parecieran diferir el uno del otro? Vamos a estudiarlo, a comprenderlo para poderlo poner en práctica. Y en el proceso del estudio de esta semana nos va a tocar comprender por qué la cruz y la resurrección era el mensaje central y principal del apóstol Pablo al cumplir su misión y llevar su mensaje. Y para finalizar, no porque sea menos, sino porque es algo muy importante, vamos a disfrutar qué hacer para andar bien con otros, cómo nosotros recibimos de gracia y hemos dar de gracia. Por lo tanto, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Filipenses en el capítulo 3, el versículo 13 y 14. Pero antes de leer el versículo de la lección de esta semana y entrar en el estudio o repaso, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesucristo, venimos ante tu presencia para pedirte, Padre, que limpies nuestra mente, nuestro corazón y toda nuestra alma de toda mancha de pecado y de maldad. Y que en el nombre poderoso de Jesús envíes a tu Santo Espíritu para que nos lleve a toda verdad y nos enseñe las grandes y hermosas enseñanzas
de tu palabra en la lección de esta semana. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre precioso y santo de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo está hablando aquí cuando él prácticamente está casi despidiéndose, hablando acerca de sí mismo, que él se había esforzado y luchado por alcanzar el objetivo, el blanco, pero también que él estaba pronto a partir. Escuche lo que dice el apóstol. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante o delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, me he esforzado, he luchado, pero aún todavía no he alcanzado la excelencia del llamado del Señor. Lo cual significa que en esta vida nunca vamos a alcanzar la excelencia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a alcanzar esto va a ser cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tanto así que escuche lo que dice el versículo 12 también. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así es que de tal manera, usted y yo en esta vida jamás vamos a alcanzar la excelencia. Pero una cosa usted puede hacer y yo puedo hacer. Olvidar lo que queda atrás, extendiéndonos hacia adelante y esforzarnos por alcanzar ese blanco. En la lección de esta semana, Pablo presenta la lección, lo que es la misión y el mensaje. Como dijimos en esta semana, vamos a entender cómo los antiguos profetas de la historia y la vida y las enseñanzas de Jesús se desarrollan de manera claramente aquí en el concepto de la historia de Pablo y la salvación. O sea, el apóstol Pablo presenta los conceptos de la historia de la salvación en su propio mensaje. De tal manera que él presenta que en Cristo, en la vida de Cristo y en la muerte de Jesucristo, además de esto, en la resurrección de Cristo, aquí está de manera claramente ejemplificado el plan de salvación para tu vida y para mi vida. De tal manera que Pablo pudo separar, dice, el evangelio de las complejas prácticas de la vida judía y también volverlo accesible a todo el mundo multicultural. De tal manera que Pablo rompió con los esquemas y logró de esta manera llevar el evangelio con sus 13 cartas, de acuerdo a lo que podemos leer aquí en el Nuevo Testamento. De tal manera que él presenta la vida, la fe, la esperanza. El apóstol Pablo logró traer ánimo, logró traer esperanza, logró traer fe a la iglesia primitiva. Pero no solamente hizo eso, él también animó y amonestó a la iglesia primitiva, enseñándoles temas personales, como por ejemplo las relaciones y la vida de la iglesia. También el tema principal, el cual él presentaba, que era su principal mensaje, era Jesucristo y a este crucificado. De tal manera que el sacrificio de Cristo que el apóstol Pablo presentaba era vivamente el mensaje de salvación. Él enseñó cómo vivir dentro de la comunidad de fe y también nos mostró lo que es la misión y el mensaje que él traía. Tanto así que dice que él llevó el evangelio desde Siria hasta Italia y se cree que también hasta España lo llevó. Pablo estableció iglesias en 4 provincias del Imperio Romano. Veremos lo que es la misión y el mensaje del apóstol Pablo de esta semana. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña en este día de lección con el tema que es griegos y judíos.